Amén, mis hermanos. Vamos a abrir la palabra del Señor en Hechos capítulo 11, versículos 19 al 30, donde vamos a estar en esta mañana. Hechos capítulo 11, verso 19 hasta el verso 30. Dice la palabra de nuestro Señor. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que sobrevino después de la muerte de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando la palabra a nadie, sino solo a los judíos. Pero había algunos de ellos, hombres de Chipre y de Cirene, los cuales al llegar a Antioquía, hablaban también a los griegos, predicando el evangelio del Señor Jesús. La mano del Señor estaba con ellos y gran número que creyó se convirtió al Señor. La noticia de esto llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén y enviaron a Bernabé a Antioquía, el cual, cuando vino y vio la gracia de Dios, se regocijó y animaba a todos para que con corazón firme permanecieran fieles al Señor, porque era un hombre bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Bernabé salió rumbo a Tarso para buscar a Saulo, y cuando lo encontró lo trajo a Antioquía. Y se reunieron con la iglesia por todo un año y enseñaban a las multitudes, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Por aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu Santo que ciertamente habría una gran hambre en toda la tierra. Y esto ocurrió durante el reinado del emperador Claudio. Los discípulos, conforme a lo que cada uno tenía, determinaron enviar una ayuda a los hermanos que habitaban en Judea, y así lo hicieron, mandándola a los ancianos por mano de Bernabé y Saulo. Que el Señor bendiga su palabra. Hay un teólogo muy importante de nuestra denominación que está aún vivo, se llama James Renihan, el cual ha escrito muchos libros para que podamos entender no solo la historia de los bautistas particulares, sino que además también cómo se conformaban las iglesias, cómo hacían ciertas prácticas, cómo se vivían en la iglesia en los primeros años. Muchos libros de ellos son muy buenos, como Edificación y Belleza o Herramientas para entender la confesión de fe, y nos da instrumentos para que podamos entender e interpretar bien nuestra confesión, que obviamente creemos que está basada en la palabra del Señor. Y él escribió también un libro que se llama Fe y Vida Bautista, en donde él relata acerca de cómo se conformaban las iglesias bautistas en los primeros siglos, los primeros momentos cuando nace nuestra denominación. Y él dice lo siguiente, dice: en el sentido de que algunas iglesias, a pesar de tener hermanos completamente cualificados para el oficio del pastor y de diácono, aún así omiten esta sagrada ordenación, por la cual hacen que ellos no puedan predicar ni administrar las ordenanzas del Evangelio tan regularmente y con la autoridad que de otro modo lo harían. A las iglesias que han fallado en esto, deseamos que en el temor de Dios piensen de corazón y se reformen. Decía que uno de los problemas que habían en aquel momento es que las iglesias nacían, las iglesias bautistas, como saben, son autónomas, entonces nacen cada una a través de la predicación del Evangelio, pero no levantaban oficiales y dejaban que pasara mucho tiempo. Entonces, este documento que él tradujo, que es el documento de las asambleas bautistas, las reuniones que en esta asociación de iglesias bautistas trataban, veían que habían varios problemas, y uno de ellos era eso. Por un lado, hermanos, sabemos que es una bendición, ¿cierto?, tener oficiales de la iglesia, y por otro lado vemos cómo nacían las iglesias bautistas en aquel momento. Se iban multiplicando rápidamente. ¿Por qué? Porque el sistema de gobierno que tenemos como iglesia permite eso. Las iglesias nacen a través de la predicación del mensaje del Evangelio. No nacen solamente a partir de pastores o de oficiales, sino que nacen cuando el Señor levanta un grupo de personas que está creyendo en la palabra del Señor. Así es como nació, por ejemplo, esta iglesia. Nació a través de un grupo de hermanos que querían ser fieles a la palabra del Señor y empezaron a reunirse y a aprender más de la palabra del Señor. Y así veremos que hoy también, hermanos, siguen naciendo iglesias de esa manera. Tenemos hermanos en La Calera, tenemos hermanos en La Ligua, tenemos otras iglesias que tienen una historia muy similar, que nacen de esa manera, a través de la predicación de la palabra del Señor. Y eso no es nuevo, hermanos.
No es nuevo, es algo que podemos ver en la historia de hoy, es lo que vemos en la palabra del Señor. Esta iglesia de Antioquía. ¿Cómo nace esta iglesia de Antioquía? ¿Qué es lo que sucede para que esta iglesia nazca? Para que esta iglesia se conforme según lo que el Señor nos ha mostrado. Recordemos que hemos estado viendo en el libro de los Hechos, en estos últimos capítulos, ¿cierto? Pedro y Cornelio. Pedro logra entender lo que es la gracia del Señor. En el capítulo 11 da un informe sobre esa gracia del Señor y entiende qué es lo que es la gracia y cómo la gracia debe ser vivida. Y ahora, cierto, vemos que la historia toma un rumbo diferente para contarnos entonces cómo nace esta iglesia en Antioquía. Entonces veamos, mis hermanos, desde el versículo 19 hasta el versículo 21, los comienzos de la iglesia de Antioquía. Verso 19 al 21, los comienzos de la iglesia de Antioquía. Podemos ver entonces cómo el Señor ha estado obrando en medio de la iglesia del Señor, que hace muy poquito acaban de entender que el mensaje no es solamente para los judíos, sino que es también para los gentiles. Recién ha logrado comprender eso. Recién ha logrado entender eso. Entonces lo que hace el libro de los Hechos es hacer, cierto, un retroceso y recordar algo que había pasado. ¿Qué es lo que había pasado? Viendo estos versículos 19 al 21. Primero recordar que los cristianos habían sido perseguidos por los judíos debido a la muerte de Esteban. Verso 19, ¿cierto? Nos recuerda eso. Los cristianos que habían sido perseguidos a causa de la muerte de Esteban. Hechos capítulo 8, versículo 1, nos describe exactamente esto que había pasado. Hechos 8:1 nos dice, y Saulo estaba en completo acuerdo con ellos en su muerte. ¿Quién? La muerte de Esteban. En aquel día se desató una gran persecución en contra de la iglesia en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y de Samaria, excepto los apóstoles. Si va en ese mismo capítulo, en el verso 4, nos dice, y así que los que habían sido esparcidos iban predicando la palabra. O sea, estaban siendo perseguidos, y esos perseguidos, mientras iban corriendo, mientras iban escapando por las distintas ciudades que nos describe el texto aquí, ¿cierto? Ellos iban predicando la palabra del Señor. Iban por distintas ciudades, y aquí nos nombra, ¿cierto? En este capítulo 11, versículo 19, nos nombra ciudades por donde ellos pasaron. Ciudades que eran muy importantes, eran ciudades de muchas personas, como Fenicia, la isla de Chipre, y, ¿cierto?, donde nos vamos a quedar más efectivamente es en Antioquía. En cada una de ellas había una sinagoga judía. Entonces imagínense los cristianos siendo perseguidos, corriendo, y mientras iban corriendo, le hablaban, ¿cierto? Les predicaban, o iban, por lo menos, entraban a la sinagoga de los judíos y les predicaban el mensaje del Evangelio, del Mesías prometido. Le hablaban de esta escritura que se estaba cumpliendo la palabra del Señor. Y eso es lo que estaban haciendo. La ciudad de Antioquía era una de las terceras ciudades más importantes del mundo antiguo. Primero estaba Roma, evidentemente, la capital del imperio, muy importante. Luego estaba Alejandría, una ciudad también muy importante. Y luego estaba Antioquía. Y en la historia de la iglesia después iba a tener los obispos más importantes de la iglesia, iban a estar exactamente en esas ciudades, Antioquía, Alejandría, en Roma, etc. Y vemos entonces que los cristianos lo que están haciendo es predicar el mensaje del Evangelio. Pero el verso 20 nos dice algo interesante, hermanos. Y es que nos dice que hombres de Chipre y de Cirene llegaron a la ciudad de Antioquía, y dice que le predicaban también a griegos. A griegos. Aquí hay un cierto debate entre los estudiosos de a qué se refiere con los griegos. Algunos creen que son los judíos griegos y otros creen que son griegos simplemente gentiles, ¿ya? Bueno, pero más allá de eso, lo claro es que el contexto amplio que nos da aquí específicamente nos está mostrando que eran gentiles griegos, y que puede haber, por supuesto, judíos griegos entre ellos, pero lo que muestra es que le predicaban a estos griegos, y ellos vieron que predicándole a estos griegos también habían conversiones. También habían personas que venían a arrepentirse. Y esto sin ellos todavía entender, ¿cierto?, lo que había pasado con Pedro. Seguramente algunos quizás hubieran escuchado, pero mientras iban en el camino no solo se enfocaron en la sinagoga, sino que empezaron a hablarle a los griegos, a gente pagana. Eso para los judíos, cristianos judíos de la época, ¿cierto?, era bastante raro, pero empezaron a hablarles del mensaje del Evangelio. Ahora recordemos, el libro de los Hechos nos muestra que la forma de predicar, cuando se dirigen a personas
no judías es distinta a cómo le predican a un judío. Un judío asumía el Antiguo Testamento, que le decimos nosotros, ¿no? Tanaj, que le dicen los judíos. Ellos ya sabían la Escritura, pero cuando tú le hablabas a un pagano, tenías que empezar de cero. Tenías que empezar con la creación. Y eso es lo que hace, por ejemplo, Pablo en Hechos capítulo 17, ¿se acuerdan? En el Areópago, empieza con la creación porque son paganos. Ellos tienen otra concepción de cómo se originó el mundo, de por qué existe mal en el mundo. No tienen la misma idea que tenían los judíos. Así que seguramente esa predicación tuvo que haber sido más detallada en algunas cosas o haber tenido mucha más paciencia para explicarles algunas cosas y llegar, ¿cierto?, hasta el Dios encarnado, hasta Jesucristo que vino al mundo. Y vemos entonces que estos cristianos predicaron y observamos que después que predicaron sucede algo inesperado seguramente para ellos, que es que muchas personas se convierten al Señor. La predicación de estos cristianos perseguidos, que le predicaban a los griegos, lo que hace es que muchas personas se conviertan al Señor. El libro de los Hechos enfatiza varias veces que la conversión es una obra soberana del Señor. Por ejemplo, Hechos 2:47 nos dice: y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. Hechos capítulo 2, versículo 47. También en Hechos capítulo 14, versículo 27 nos dice: cuando llegaron y reunieron a la iglesia, informaron todas las cosas que Dios había hecho con ellos y cómo había abierto a los gentiles la puerta de la fe. Podemos ver entonces, hermanos, que para ellos seguramente era una especie de experimento esto de ir y predicar el mensaje a los paganos. Pero cuando ellos predicaron el mensaje a los paganos, ¿qué pasó? Hubo conversión. Esto nos muestra, hermanos, que el Señor es soberano en la salvación. El Señor actúa como Él quiere, pero nos recuerda también como iglesia la importancia que tiene, mis hermanos, la importancia que tiene predicar en todo momento y en toda circunstancia. En todo momento y en toda circunstancia nosotros como cristianos debemos predicar el mensaje del Evangelio. Imagínense, los cristianos perseguidos, mientras iban corriendo por su vida con sus familias, predicaban el mensaje del Evangelio. Y hoy nosotros, tranquilos, en nuestros hogares y en nuestras casas y en nuestros trabajos, no predicamos el mensaje del Evangelio. ¿Se da cuenta del contraste que hay entre cómo ellos vivían y cómo ellos predicaban el mensaje del Evangelio y cómo nosotros hoy, teniendo mayor libertad y oportunidad de predicar el mensaje del Evangelio, no predicamos la palabra del Señor? Y eso, hermanos, revela la diferencia que hay en cómo vivían los cristianos del primer siglo y cómo vive usted delante del Señor. Es importante, hermanos, recuperar esto, de que debemos predicar el mensaje del Evangelio. No importa la circunstancia que yo esté viviendo, no importa la situación en la cual yo esté, en medio de esa circunstancia, yo predico el mensaje del Evangelio. Si tengo cáncer, hablo del cáncer. Si tengo problemas de salud, uso el problema de salud. Si tengo depresión, uso la depresión para predicar el mensaje del Evangelio. Si tengo problemas en mi matrimonio, uso los problemas del matrimonio para predicar el Evangelio. ¿Se dan cuenta cómo podríamos usar todas las cosas para predicar el mensaje del Evangelio? Cómo el Señor nos da la oportunidad de que nosotros usemos todo, incluso nuestros problemas, no simplemente para quejarnos, sino para usar eso predicando el mensaje del Evangelio. ¿Cómo, dirá usted? ¿Cómo? Bueno, si estoy pasando por pruebas, en esa prueba me humillo, me gozo en el Señor y sufro en el Señor y digo, a pesar de esta prueba, yo sirvo al Señor. Le muestro al mundo que ser cristiano no es algo fácil y sencillo, pero aún en medio de eso, yo sirvo al Señor. Sufriendo, sirvo al Señor. En medio de las pruebas, sirvo al Señor. Y predico con eso el mensaje del Evangelio. Si hay, hermano, una de las revistas buenísimas que yo creo que todo cristiano debería leer, no importa la denominación, es la revista La Voz de los Mártires. Una revista muy buena, hermanos, que cada semana saca testimonios de cómo los cristianos están predicando el mensaje del Evangelio. Y esta semana leí uno bueno de Derek Tecle, se llama el hermano, que él está en el Medio Oriente y cuenta un poco la historia como en el 2016
él empezó a predicar el mensaje del Evangelio a musulmanes, y que obviamente los musulmanes se enojaron con él por predicar el mensaje del Evangelio, y dice que fueron ahí a su casa a perseguirlo, y entraron en la iglesia o los grupos que se reunían y les pegaban, algunos los mataron, tuvo que correr con su familia, tuvo que moverse con su familia porque lo perseguían y lo mataban si es que no escapaba, y tuvo que escapar. Y aún escapando, aún en ese momento de estar corriendo con su familia, pueden imaginarse, él dice que mientras iba, seguía predicando los caminos. Mientras corría por su vida, seguía predicando con su familia. Y le decían que si no corría, iban a matarlo. Si no se iba, lo iban a matar. Y él cuenta que incluso con sus 3 hijos, un niño de 9, de 5 y de 9 meses, iba su esposa. Y algunos de ellos se enfermaron, que él pensó que iban a morir. Y dice, gracias a Dios, no se murieron. Pero se dan cuenta, hermanos, cómo aún el día de hoy hay cristianos que viven de esa manera. En medio de la persecución, en medio de la dificultad, lo que hacen es predicar el mensaje del Evangelio. Pero nosotros hoy en día nos hemos acomodado a pensar que la vida cristiana es fácil. Venir al culto a veces puede ser muy difícil, ¿cierto? Con nuestros hijos, en mi caso tenemos hijos pequeños, ¿cierto? Difícil estar con los niños aquí, reunidos, escuchando la palabra, pero sin embargo eso es costo. Llegar, ¿cierto? Es costo. Son etapas que tenemos que enfrentar como cristianos. Es costo de vivir la vida cristiana. Es difícil, hermano. O quizá en otra situación, quizá ya pasaron la etapa de niños, pero otra situación, enfermos, achaques, dolencias, desmotivación, pero aún así venimos a adorar al Señor. O quizás peleamos en el camino y aún venimos a adorar al Señor. Porque entendemos que ese es el mandato de Dios, eso es lo que Dios quiere, que adoremos a Dios, que veamos nuestro pecado y nos arrepintamos. Y eso es lo que hacían los cristianos del primer siglo. Y nos muestra también, hermano, esto, cómo las iglesias de Dios nacen de forma totalmente soberana. Eso es lo hermoso del Señor, que no depende de nosotros, hermano. Esta iglesia no depende de mí como pastor, y puedo descansar en eso. Depende de Dios. Depende del Señor. No significa que yo no haga nada, por supuesto. No significa que no aconseje y guíe a los hermanos, pero sé que no está en mis manos el control de esta iglesia. No está en mis manos. Es de Dios. Si Dios la creó, Dios la va a sostener, Dios va a levantar a sus oficiales, Dios la va a hacer perseverar, Dios la va a hacer que se enfrente a las dificultades que tenga que enfrentarse, Dios la va a sostener porque Él la creó. Y no va a ser destruida, porque es de origen divino. Así vemos, hermanos, cómo nacieron las iglesias, con la predicación del mensaje del Evangelio, y simplemente el Señor obró. Benjamin Kitch, que fue también un bautista de los primeros años de la iglesia bautista, escribió esto en su libro La gloria de la verdadera iglesia. Dice, la belleza y la gloria de dicha congregación consiste en ser todos ellos personas convertidas o piedras vivas, estar unidas por el Espíritu Santo a Jesucristo, la preciosa piedra angular y el único fundamento de todo cristiano, así como de toda la congregación local y de toda la iglesia católica. O sea, la iglesia verdaderamente es una piedra viva, está compuesta de piedras vivas, de cristianos que han sido convertidos por la gracia de Dios, y esos cristianos construyen la iglesia y edifican la iglesia conforme a la voluntad del Señor. Hermano, usted es una piedra viva, miembro de la iglesia que tiene que vivir el Evangelio, predicar, discipular y vivir conforme a la voluntad de Dios. Eso es vivir en la soberanía del Señor. Entonces vemos que así es como nace la iglesia de Antioquía, y así es como hasta la actualidad hoy nacen iglesias según como el Señor ha querido. Entonces vemos después desde el versículo 22 hasta el versículo 26 cómo se forma la iglesia de Antioquía. Cómo se forma la iglesia de Antioquía. Vemos el origen y ahora vemos la formación de la iglesia de Antioquía. Luego que se evangelizara, entonces, y diera fruto de tener nuevos conversos en el Señor, vemos en los versos 22 al 26 que describe lo que hizo la iglesia de Jerusalén cuando escuchó acerca de esto. La iglesia de Jerusalén ya estaba constituida, acuérdense que nace en Pentecostés, y se había desarrollado, había tenido cierta formación, y ahora estaba escuchando, nos dice el verso 22, que escucharon la noticia de lo que estaba pasando en Antioquía. Les llegó el informe, le dijeron, hermanos, están
habiendo conversiones en la ciudad de Antioquía. Y ellos seguramente dijeron, wow, algo está haciendo el Señor, algo está haciendo nuestro Dios en esa ciudad de Antioquía, ciudad muy importante. Y entonces, ¿qué hicieron ellos? Entonces ellos dicen que van a mandar a alguien. Recuerden que la iglesia había escuchado en Hechos capítulo 11, versículo 1, también las noticias cuando Pedro fue, ¿cierto?, y se metió en casa de los gentiles y habían oído esa noticia. Ahora nuevamente están oyendo otra noticia, pero esta noticia es la noticia de cómo personas están llegando a la salvación. Y los versos 23 y 24 entonces nos describe que lo que hace la iglesia de Jerusalén es enviar a Bernabé. Bernabé había aparecido, ¿cierto?, el hijo de la consolación, había aparecido antes, ya lo habíamos visto en el libro de Hechos, y ahora vemos que este Bernabé nos describe como un hombre bueno, un hombre lleno del Espíritu, un hombre lleno de fe, o sea, era verdaderamente un hombre preparado por el Señor. ¿Para qué? Para ser ahora enviado. Entonces podemos ver tres cosas aquí. Vemos que Bernabé, cuando va a la ciudad de Antioquía, va de Jerusalén, viaja a Antioquía, él dice que ve la gracia de Dios ahí. O sea, ¿qué es lo que hizo Bernabé? Efectivamente ve que hay verdaderamente convertidos al Señor. ¿Recuerda usted cuando quizás llegó primeramente al Señor, el gozo que había, ¿no? Es bueno cada cierto tiempo incluso encontrarse con un nuevo creyente y ver esa pasión, ese deseo. Y Bernabé fue a ese lugar y dijo, vio la gracia de Dios, vio cómo habían verdaderamente cristianos salvados por el Señor. Y luego nos dice que, ¿qué hizo Bernabé? Se regocijó y animó a los hermanos. Cuando uno es nuevo creyente, lo que necesita, ¿cierto?, es animarlo con la palabra de Dios, decirle, qué bueno, hermanos, que viniste al Señor. Ahora, persevera, avanza, sigue adelante, hermano. No mires hacia atrás el mundo, sino que avanza. Y eso es lo que Bernabé hizo, animó a los hermanos, se gozó, diciéndole que deben permanecer firmes en el Señor, porque sabemos que la vida cristiana no es algo fácil. Menos en el primer siglo, lo iban a perseguir, ya venían de persecución. Y les dijo, bueno, hermanos, mire, la cosa no es tan simple como usted cree. Así que si usted quiere perseverar, si usted quiere agradar a Dios, tiene que mantenerse firme en el Señor. Y entonces Bernabé animaba a los hermanos ahí en la iglesia. Y entonces vio una gran multitud de creyentes en Antioquía. Bernabé vio cuánta gente había llegado al Evangelio y que eran griegos, y que eran gentiles, y que eran paganos. Y entonces dijo, esto realmente es del Señor. Esto realmente viene del Señor. Y entonces los versos 25 y 26 nos describen qué hizo Bernabé. Al estar en ese momento, al ver lo que Dios estaba haciendo, dicen que va a Tarso a buscar a Saulo. Él mismo, ¿se acuerdan?, lo había presentado a los hermanos cuando los hermanos dudaban. ¿Será este creyente? Dicen que Bernabé lo acercó. Dijo, este es Saulo. Y ahora nuevamente Bernabé va a buscar a Saulo, pero esta vez lo va a buscar para que trabaje con él. Para que trabaje con él en esto. Bernabé considera a Saulo como alguien con dones del Señor y lo reconoce como con dones del Señor para predicar y para enseñar la palabra de Dios. Y entonces ambos se dedican a cumplir, ¿qué cosa? La gran comisión, pues, hermanos. Se dedican a lo que Jesús dijo que todo creyente debía hacer, enseñándole a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con todos ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Bernabé y Saulo, o Bernabé y Pablo, ahora estaban unidos, trabajando, dice, por un año con las multitudes y todas las personas en Antioquía, en donde se les llama por primera vez cristianos, pequeños cristos. Se les llama por primera vez cristianos, porque seguramente la enseñanza que dieron ahí fue una enseñanza bien clara respecto al costo de ser cristiano. Y ya inmediatamente en la ciudad grande, la gente empezó a ver, estas personas son diferentes. Estas personas viven por un deseo diferente, tienen una convicción diferente y quieren vivir para agradar al Señor. Entonces, hermano, esto nos recuerda también varias cosas como iglesia. Cosas que tenemos que pensar, hermanos, mientras estamos siendo formados por el Señor. Cosas que tenemos que evaluar, cosas por las cuales tenemos que orar como iglesia.
¿Qué cosas, mis hermanos? Que la iglesia de Antioquía envió ayuda para formar a la iglesia de Antioquía. Perdón, la iglesia de Jerusalén envió ayuda para formar a la iglesia de Antioquía. Y esto nos muestra, hermanos, que la iglesia de Jerusalén estaba atenta a lo que Dios estaba haciendo. Estaba mirando de lo que el Señor estaba haciendo. La actitud que tenía frente a lo que Dios hacía a la iglesia era estar atento. La vida cristiana no es que solo nos quedamos para siempre en esta iglesia local, sino que oramos por otras iglesias. Oramos por lo que Dios está haciendo en Valparaíso, en Quilpué, en Villa Alemana, en todos lados. Oramos porque queremos ver que el Señor siga avanzando su obra. La iglesia estaba preparada, hermanos, preparada para enviar obreros. La iglesia estaba lista para enviar obreros a la mies. ¿Y cómo se prepararon? ¿Cómo se preparó la iglesia? ¿Cómo se formaba la iglesia? Bueno, a través, hermanos, de tener hermanos dispuestos en el Señor. Dispuestos para trabajar en la obra del Señor. Fíjense lo que le escribe después más adelante, porque esto pasa más adelante, cuando Pablo le escribe a Timoteo, en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 2. Recordarán quizás esa cita, donde Pablo le escribe a Timoteo lo siguiente, le dice: y lo que has oído de mí, en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean capaces de enseñar también a otros. ¿Qué es eso en resumen? Es prepara hombres para la obra del Señor. Prepara hermanos para la obra del Señor. Y ese, hermanos, es la misión que tenemos como iglesia. Levantar oficiales, amén. Pero después de eso, ¿qué? Preparar hombres para la obra del Señor. Preparar hermanas para estar apoyando en esa obra del Señor. Preparar miembros dotados, miembros que estén capacitados en la palabra del Señor. ¿Para qué? Para enseñar también a otros. Hermanos, que estemos en discipulado en esta iglesia constante no es casualidad, no es para que usted se llene de conocimiento toda la vida. Es para que usted después, teniendo ese conocimiento práctico y habiendo aprendido bien las doctrinas básicas de la fe cristiana, entonces usted la pueda enseñar a otros. Ese es el propósito como iglesia. Hermanos, aquí en la iglesia tenemos ahora hombres en preparación, tenemos un grupo de hombres, tenemos enseñanza en casa, tenemos discipulado. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? Para tener hermanos, miembros preparados para la obra del Señor. Para que cuando llegue el momento, si Dios así lo quiere, y digan: oye, iglesia Bautista Bendita Gracia, saben que necesitamos un grupo de hermanos que vengan aquí a ayudar. Porque se está formando una iglesia y quizás hay muchos conversos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Quién los va a discipular? El pastor no puede ver a todos. ¿Quién va a ir? Ah, sí, tenemos 20 hermanos que podemos enviar. No hay problema. Los enviamos. Vayan, hermanos, hermanas. Eso deberíamos aspirar, hermanos. Y la pregunta que debes hacerte entonces tú: ¿qué estás haciendo para eso hoy? Como miembro de la iglesia o como asistente a esta iglesia, ¿cómo te estás preparando? ¿Estás estudiando la palabra del Señor? ¿Ora al Señor? ¿Estás dispuesto, si el Señor así lo quiere, ir a algún lugar que el Señor te envíe? ¿Estás dispuesto a renunciar en tu comodidad, en tu ciudad, en tu casa, en lo que sea? ¿Estás dispuesto por el Señor para ir a la obra de Dios? ¿Quiénes van a ser los llamados de esta iglesia? ¿Quiénes van a ser? ¿Quiénes van a ir? ¿Quiénes? Y esa es la pregunta que tenemos, hermanos, que hacernos. Y vemos también otra cosa muy importante, es que Bernabé va a Antioquía, pero pueden mirar que él no puede solo. Él no puede solo. Él lo que hace, ¿cierto?, es buscar a Pablo. Busca a un compañero que lo ayude en este trabajo, porque era un trabajo arduo. Eso quiere decir que Bernabé se dio cuenta mientras enseñaba y mientras discipulaba a las personas que él no podía hacerlo solo. Y eso lo hemos dicho otra vez, hermano. Un pastor no puede hacer todo, es imposible. No puede cubrir todo, es imposible, hermano. Por eso creemos en la pluralidad de ancianos, para empezar. Pero además creemos en la activa participación de los miembros de la iglesia. Porque si no, ¿para qué uno es miembro de la iglesia si no participa activamente de su iglesia, sirviendo en su iglesia? No tiene ningún sentido. Pero fíjense que aquí tenemos entonces en una plantación de iglesia, que es los términos que se usan ahora, en una plantación de iglesia, Bernabé está yendo a trabajar ahí y va a pedir ayuda a Saulo. Y trabajan juntos. Eso hoy en día, hermanos, se llama en plantación de iglesia crear un equipo plantador. Crear un equipo plantador. Ir solo a una obra
No es posible. Se requiere un equipo de plantador cuando hay y quieren formar una nueva congregación y ya hay conversos nuevos y necesitan ser discipulados. No va uno solo, sino que va un equipo plantador que se determina a ir y predicar el mensaje del Evangelio. Y aquí les pongo el ejemplo de una iglesia hermana, Iglesia Bautista Gracia de Verdad, Padre Hurtado, que estuve hace poco predicando con nuestros hermanos. Empezaron a predicar porque eran de distintos lugares, igual que aquí. Y algunos hermanos habían estado hace tiempo evangelizando en un sector y resultó que empezó a haber muchas personas creyentes. Empezaron a llegar muchas personas que eran creyentes y empezaban a venir a los cultos, pero se dieron cuenta que como eran tan lejos era un problema, un buen problema como decimos, y entonces ¿qué hicieron? Como iglesia conformaron un equipo plantador. Y fueron para allá y ahora están trabajando en una nueva obra. Y esos hermanos tienen que determinar después con el tiempo, tienen que ajustarse los detalles y decir, bueno, yo voy a ir, solamente voy a dedicarme a estar ahí predicando el mensaje porque no podría hacer las dos cosas. ¿Se dan cuenta? Eso sucede cuando nacen nuevas obras. Ahora es importante reconocer, no todos quizás vamos a ir a eso, no todos quizás vamos a estar ahí, pero podemos podemos actuar, podemos ayudar de distintas maneras. Podemos orar al Señor por eso. Otros pueden ir, que van a ser el grupo, y otros pueden apoyar financieramente, otros pueden apoyar con los autos si es que tienen auto, o con cualquier otra cosa que se necesite. No todos, hermanos, hacemos lo mismo, pero todos estamos apoyando en la obra. Todos estamos pensando cómo el Señor está llevando a cabo su voluntad. Y Bernabé lo hizo así, con Pablo. Trabajaron enseñando y se dedicaron por un año a enseñarle a esos hermanos. Fíjense, un año. No hubo nada más que enseñanza constante, un año. Y la iglesia hoy en día quiere que en una semana ya todos estén bautizados y sea una membresía. Una locura, hermanos. La idea de comida rápida, de iglesia rápida, de todo rápido, de los procesos rápidos, apurémonos. No, hermanos. Tranquilo. El Señor está llevando a cabo su voluntad. Y hay procesos. El Señor va formando en el camino. Va llevando a cabo esos procesos y debemos ser pacientes. Pero ¿a quiénes, hermanos de esta iglesia? El Señor va a llamar, quizás para eso. Yo no sé. Yo no tengo el control, les decía de esto. Es el Señor, que si Él quiere, levanta o trae conversos de otros lugares, o hay hartos conversos en otros lugares, y como iglesia quizás vamos a tener que conversar, oye, hay que ir a ese lugar, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a trabajar? ¿Cómo vamos a actuar en eso? ¿Te ha llamado el Señor para eso, hermanos? ¿Te está llamando el Señor para eso? Quizás algo en tu corazón está ahí, está en oración, te estás preparando, estás estudiando la palabra del Señor, estás buscando más de Dios, quieres crecer más en la obra de Dios. Eso, hermano, es lo que tenemos que tener en nuestra mente constantemente pensando. Y vemos, hermanos, después en los versos 27 y 30, entonces que finalmente aquí están las obras de la iglesia de Antioquía. La iglesia de Antioquía entonces se forma ya, después que tuvo un comienzo, tiene una formación, y en los versos 27 al 30 vemos que ya empiezan a suceder cosas en la iglesia. Como toda iglesia, cuando empieza a formarse y empieza a avanzar, comienzan a suceder cosas buenas o cosas malas que van haciendo formar a esa iglesia. Leemos entonces desde los versos 27 al 30 lo que podemos ver aquí, que descienden ciertos profetas para dar unos mensajes. Vemos en primer lugar, ¿cierto?, cuál es el mensaje que traen estos profetas. Versículos 27 al 28, vemos que los profetas vienen de Jerusalén a Antioquía con un mensaje para los hermanos de Antioquía, ¿cierto? El mensaje es que va a haber un gran hambre en la tierra y que efectivamente esa profecía se va a cumplir en los tiempos del emperador Claudio. No sabemos exactamente cómo fue la entrega de esa profecía, cómo se entregó, cómo se dio, pero solamente sabemos que vinieron estos profetas y el principal de ellos era Ágabo, el cual iba a volver a aparecer en el libro de los Hechos, en el capítulo 21, versículos 10 al 12, vuelve a aparecer este profeta que trae, ¿cierto?, un mensaje del Señor. Luego vemos en el verso 29 que esa hambre que había sido profetizada, que llegaba en los tiempos de Claudio, ciertamente llega, ¿ya? O sea, una profecía que se da y una profecía que se cumple en ese momento, que va a haber hambre en todo el mundo conocido de la época. Y entonces, ¿qué es lo que hacen los hermanos? Lo que hacen los hermanos es determinar ayudar. Una iglesia joven, una iglesia perseguida, una iglesia recién formada, lo que hace es determinar ayudar a los hermanos pobres.
Y esto sin duda muestra que era una iglesia con una fe viva, una fe verdadera, una fe perseverante, porque lo que estaba haciendo era hacer la voluntad del Señor. Ya que la palabra de Dios nos advierte, por ejemplo, en Santiago, capítulo 2, versículos 15 al 16, nos dice lo siguiente: si un hermano o una hermana no tienen ropa y carecen de sustento diario, y alguno de ustedes les dice, vayan en paz, caliéntense y sáciense, pero no les dan lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? ¿Cierto? Y ahí argumenta que es una fe muerta. Y en 1 de Juan, capítulo 3, versículos 17 y 18, dice algo muy similar, en donde nos dice lo siguiente, 1 de Juan 3, versos 17 al 18. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. ¿Quiere demostrar su fe verdaderamente viva? ¿Quiere demostrar que es una fe de acto y no solamente de discurso? Entonces muéstrelo con sus obras. Las obras no nos salvan, pero las obras evidencian nuestra salvación. Y esa fue el gran dilema, ¿cierto?, de la Reforma Protestante. Sacar la idea de que somos salvos por las obras, sino que somos salvos solamente por la fe, pero esa fe produce buenas obras. Y una iglesia viva y verdadera es una iglesia que tiene buenas obras, que Dios preparó de antemano, como nos dice Efesios 2. Esas buenas obras se deben evidenciar, y lo que hace la iglesia de Antioquía aquí es evidenciar esas buenas obras. ¿Haciendo qué? Ayudando a los hermanos en necesidad. Y finalmente el verso 30 entonces nos dice que esta ayuda que juntan los hermanos es enviada a los ancianos de esa iglesia por medio de Pablo y Bernabé. Entonces iban a tomar esta ayuda o esta ofrenda o esta colecta, depende de las versiones, e iban a entregársela a estos hermanos en necesidad. Por eso Pablo nos dice en 1 de Corintios 16, verso 1 y 2, porque ya era una práctica de la época, dice que ahora bien en cuanto a las ofrendas, 1 de Corintios 16, 1 y 2, ahora bien en cuanto a las ofrendas para los santos, hagan ustedes también como instruía las iglesias de Galacia, que el primer día de la semana cada uno de ustedes aparte y guarde según haya prosperado, para que cuando yo vaya no se recojan entonces ofrendas. Vayan entonces, hermanos, junten las ofrendas y cuando llegue me la entreguen y yo la lleve a los hermanos en necesidad. Hermanos, de estos versículos podemos ver dos cosas para nosotros como iglesia. En primer lugar, cómo el Espíritu Santo actúa en medio de la iglesia. Cómo el Espíritu Santo actúa en medio de la iglesia. En el mundo cristiano en general y en el mundo reformado en particular, existe el famoso debate de los dones entre cesacionista y continuista. Pero más allá de la postura que uno tome sobre ese punto, se puede ver que ambos están de acuerdo en lo siguiente: el Espíritu Santo está obrando en medio de su iglesia. Y en ocasiones el Señor actúa de formas poco esperadas o poco ortodoxas, digamos así, para llevar a cabo su voluntad. Quizá alguien tan cesacionista como Charles Spurgeon, usted pensaría y diría, no, él, cierto, jamás diría que vivió alguna experiencia un poco extraña, pero lo más interesante de Charles Spurgeon y su ministerio es que él tuvo muchas experiencias extrañas que le decimos hoy, ¿no? En donde él ciertamente no la ponía al mismo nivel de la Escritura y decía que hay que analizarla, pero cuenta varias de sus testimonios. Él cuenta una que siempre me ha causado mucha gracia, que es el tema de un hombre que no quería escuchar la palabra de Dios, vivía cerca del templo donde Spurgeon predicaba. Entonces cuenta que él siempre cuando escuchaba que se estaba predicando se ponía los dedos en el oído, se tapaba el oído. Entonces no escuchaba nada de lo que se predicara. Pero dicen que en un momento él se puso los dedos así y se le paró una mosca en la nariz. Entonces él la hizo así. Y justo Spurgeon dijo, el que tenga oídos para oír, que oiga. Y dicen que esa palabra le penetró tanto que él llegó a convertirse y después fue a decirle al señor Spurgeon, como decían en ese tiempo, y a contarle su testimonio. Así llegué yo al Evangelio. Dios soberanamente actuó de esa manera para que él llegara y se convirtiera en el mensaje del Evangelio. También cuenta una historia de que en un momento Charles Spurgeon estaba predicando. Recuerden que eran muchas personas, él era un predicador muy famoso, y en algún momento, hablando en un sermón, dice que él para y de repente mira a un joven y le dice, tú joven,
tienes que devolver lo que has robado, así que ve y entrégalo. Y el joven queda así, impactado. Luego termina el sermón y él, como siempre, recibía a personas después del sermón también, como todo pastor, que la gente le habla. Y ese joven va y le dice, no sé cómo usted supo, pero aquí está la cartera, no le cuente, por favor, a mi mamá, no me deje mal. Y así, cosas así, él cuenta cómo el Señor a veces actuaba. Él no sabía, ni decía, ¿cierto? Porque era cesacionista, que eso continuaba, pero él decía que él estaba abierto a lo que el Señor pudiera hacer soberanamente. Y eso nos muestra, hermanos, el Señor se mueve en medio de su iglesia. El Señor actúa soberanamente en ocasiones para llevar a cabo su voluntad. Y en segundo lugar, hermanos, vemos que una iglesia sana tiene buenas obras. Una iglesia sana es una iglesia que practica las buenas obras. Como hemos visto, la iglesia ha definido que las marcas de una iglesia sana es la predicación del Evangelio, la disciplina de la iglesia y la correcta administración de los sacramentos o ordenanzas. Pero además de eso, una iglesia sana tiene unas prácticas sanas. Y esas prácticas sanas son mostrarla, evidenciarla por medio de ayuda al pobre, de ayudar a aquel que esté en necesidad. Así que, hermanos, si somos una iglesia sana, somos una iglesia que nos preocupamos por los necesitados en medio de nosotros. Hermanos, si vemos entonces aquí una iglesia que es formada por el Señor, es una iglesia que prepara oficiales, que prepara hermanos, que prepara equipos de plantación, que se prepara para lo que el Señor está haciendo. Y si ahora, hermanos, nosotros como iglesia no nos preparamos ante eso, entonces, ¿por qué podríamos esperar que el Señor nos use? Lo que necesitamos, hermano, es reconocer nuestra incapacidad. No somos capaces, hermano, nosotros de formar iglesias. No somos capaces de vivir conforme a la voluntad de Dios muchas veces. Y es porque hay pecado. Y lo que necesitamos hacer es confesar nuestra comodidad, confesar nuestra maldad, confesar nuestra indiferencia, confesar nuestro individualismo, confesar que no hemos vivido según lo que Dios nos dice. Y para eso tenemos gracia. Para eso tenemos el Evangelio. Tenemos que venir ante el trono de la gracia del Señor, arrepentirnos y decir, Señor, no hemos hecho las cosas como teníamos que haber hecho, no he vivido como tú quieres que viva, no he hecho tu voluntad tal como tú quieres que la haga. Y por eso vengo ante tu trono, me arrepiento y te pido, Señor, úsame para tu gloria, úsame para la extensión de tu reino, usa esta iglesia, usa mis debilidades, usa todo lo que no puedo hacer y no soy capaz de hacer, úsame para que tu reino siga extendiéndose y pueda ser parte de tu propósito, de tu plan, como también lo fue la iglesia de Antioquía. Oremos. Padre, te damos las gracias por este día, Señor, y por tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú nos sigas guiando cada día para que como iglesia nos formemos, Señor, y nos conformemos a tu palabra, a tu imagen, a tu carácter de tu Hijo, Señor. Ayúdanos y guíanos cada día para que seamos cristianos realmente entregados y consagrados a ti. Padre, reconocemos nuestra falta, reconocemos, Señor, nuestro pecado, reconocemos que necesitamos de ti cada día, Señor. Ayúdanos a depender de ti y de tu gracia en cada momento y en cada instancia, Señor. Te alabamos y te agradecemos por todo lo que tú haces en nuestra vida. Gracias, Señor, por esa hermosa salvación que hoy disfrutamos y que podemos vivir confiadamente y seguros en lo que tú hiciste por nosotros. Te pedimos, Señor, todo esto y lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.